Están todos cansados, así que trataré de ser no muy largo, pero el último plenario lo hicimos allá en IMPA en noviembre. Y después tuvimos el congreso. De ese congreso, que salieron varias ideas y propuestas, se dio justo antes de que pasaran varias cosas que modificaron un poco la realidad, ¿no? Eso fue, el congreso fue el 17 de noviembre, y después tuvimos diciembre, que fue un mes acalorado, digamos, acalorado con las policías amotinadas en todo el país, acalorado con el calor, acalorado por los cortes de luz, y tuvimos un enero con la devaluación y toda la conmoción económica que eso produjo, y cuyos temblores duraron hasta hace poco, y ahora estamos en una etapa de estabilidad. Digo esto porque el accionar político nuestro no se da en el vacío, se da en un marco específico, y ese marco se volvió más complejo. En algún momento, entre diciembre y enero, todo el oficialismo, y nosotros dentro de él, estuvimos un poco desconcertados. Eso fue evidente y con poca capacidad de reacción. Eso se salió, pero evidentemente hubo un cierto costo político y lentitud para reaccionar. Una de las cosas que se habían planteado ahí, no sé si ustedes recuerdan, en el Congreso, era hacer una reunión sobre el tema del pensamiento. Y eso es lo que se iba a hacer en marzo, hacia el 11 de marzo. Y eso es lo que terminamos concretando hace un par de semanas, en una versión, en Río Cuarto. Es decir, una asamblea del pensamiento emancipatorio. ¿Sobre qué base? Bueno, sobre esa base que era aquello de discutir cómo seguimos, cómo proponemos, cómo actuamos. Y voy a repetir un poco el porqué de eso. El porqué de eso tiene que ver con la necesidad de definir los objetivos políticos de por qué queremos seguir en el gobierno, por qué el Frente para la Victoria busca otro triunfo, y por qué que Cristina Fernández termine su presidencia no significa ni el fin del ciclo, ni el fin del proceso, ni el fin de esta transformación que está desde el 2003 en marcha. Lo que sí significa es que se van modificando los roles y que no podemos seguir simplemente dependiendo del accionar de la conducción del Ejecutivo y acompañar, sino que claramente tenemos que tomar un rol más activo en ese proceso. Cuando se señala que el objetivo central de Cristina es que este proceso finalice bien y que finalice sin grandes rupturas, yo creo que se está planteando un hecho muy importante. Esta va a ser la primera vez desde Alvear, creo yo, que se va a entregar, luego de un periodo político importante, el país en mejor situación y sin una crisis que lleve a empezar todo de nuevo. Ese es un triunfo extraordinario. No es un triunfo revolucionario, es que somos revolucionarios que estamos haciendo un proceso reformista. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No hemos tenido el poder de manera revolucionaria, hemos tenido el poder a través del sistema de la democracia liberal, hemos buscado los límites de la democracia liberal, por eso toda la teoría del populismo y todas las operaciones, hemos usado la movilización para tratar de empujar eso, pero nosotros estamos en el marco de un proceso de reforma que ha logrado pasos importantes, pero que sin duda tiene muchísimo por delante para concretar esa Argentina que todos deseamos, justa, libre, soberana, con justicia social, que ciertamente es bastante más que la inclusión, que es el objetivo de mínima ante el excluido. Nosotros concretamos ahora, en mayo, este encuentro de Río Cuarto. Y quiero señalar eso porque nos llevó tiempo, nos llevó más de lo que pensábamos. Y eso habla
de nuestra realidad y de nuestra fuerza organizativa, que no es toda la que queremos tener, ni es de toda la agilidad que deseamos. En el medio de eso, entre la crisis de fin de año, entre las distintas cosas que hicimos, porque hicimos muchas cosas, ¿no? Ustedes se acuerdan, y hubo muchas movilizaciones, la movilización del 1 de marzo, la movilización del 24 de marzo, donde Evita lamentablemente tiene menos tradición de participación masiva que otros sectores del kirchnerismo y que esta vez tuvo una participación más importante, actividades específicas como fue lo de violencia institucional, participación en el tema, en el caso del capital de las villas, la movilización del 25 de mayo y luego lo de Río Cuarto. Lo que está claro es cuando se habla de que hay mucha confusión, hay confusión, porque hay una realidad que no está completamente definida, esta es la verdad. Y hay una realidad en donde, luego de un impulso transformador muy fuerte, tenemos que definir, o tenemos que contribuir a definir, cuál es el rumbo y la fuerza política que va a tener este proceso o esta Argentina después del 15. Y eso va a depender, primero, de quién gana la elección y si la gana o no el Frente para la Victoria. Si no la gana el Frente para la Victoria, obviamente que lo que va a estar adelante van a ser procesos restauradores, conservadores, que van a tratar de hacer retroceder los cambios y detener el proceso de transformación. Si la gana el Frente para la Victoria, podrá hacerlo con distintos candidatos, pero lo que sin duda va a ser decisivo es con qué agenda, con qué prioridad, con qué fuerza, con qué movilización de sectores llega ese candidato, ese presidente electo, a iniciar un nuevo periodo. Llega con una agenda de simplemente morigerar las cosas y ya hemos cumplido y ahora tenemos que administrar y simplemente no pelearnos, o llega con una agenda clara de que hay todavía muchas cosas importantes para transformar. Y hay muchas cosas importantes para transformar por las cosas que se dijeron en varios de los grupos, porque obviamente el patrón de acumulación todavía no lo hemos transformado, porque tenemos una economía todavía muy concentrada, porque tenemos una economía bastante extranjerizada o altamente extranjerizada. Tenemos que democratizar la economía, tenemos que argentinizar la economía, tenemos que trabajar con los sectores de economía informal o no registrada o con limitados derechos. Tenemos que hacer procesos de consolidación de pequeña y mediana industria muy fuertes. El otro día se aprobó en el Congreso una legislación para tratar de que la pequeña y mediana regularicen la situación de trabajadores. Es un paso, creo que hay que dar muchos más pasos en esa dirección, y en todos los pasos está, por supuesto, lo del Ministerio de Industria. Bueno, en fin, hay una serie de tareas pendientes y yo creo que eso además tiene que darse en un marco fuerte de integración regional. No va a haber desarrollo sustentable sin integración regional. El que crea eso está totalmente equivocado. Entonces tenemos un desafío grande, que no es un desafío solo, es un desafío que está en la región. Yo no creo que el mundo esté tan malo para nosotros, creo que no está tan bueno como en la década pasada, y eso obliga a extremar la política y la precisión de los recursos, ¿no es cierto? Eso es un poco el trabajo fino al que hacía referencia Cristina en la campaña del 11, ¿no? Hay que hacer el trabajo fino. Y eso está a nivel nacional. ¿Y en qué medida se va a hacer? Bueno, en la medida, repito, que esos ejes estén en el centro del debate. Si están en las regiones marginales del debate, no van a ser las preocupaciones centrales, ni van a estar en un nivel alto en la agenda política de la Argentina, ni de los nuestros, ni por supuesto del resto. Eso es la decisión que hemos tomado como Movimiento Evita, de plantear esos temas, de buscar referenciarlos en algunos compañeros y de tratar de que esos temas movilicen
organicen y lleven a una centralidad del debate y planteen el tema de la continuidad de la transformación de la sociedad. Ese es el debate central, y para eso es que están las personas, y en función de eso es que hay que construir agenda, alianzas y apoyos de candidatura. No es un proceso al revés, no es un proceso de elegir personas, es un proceso de construir políticas y ver en un marco de alianza que también hay que desarrollar a lo largo de este tiempo, cuáles son las personas o cómo se puede llegar en mejores condiciones a esa situación. Y a mí me parece que eso es central no solo para este proceso, sino también para el desarrollo específico del movimiento Evita. En la medida que el movimiento Evita acierte en la política, es que va a crecer. Y acertar en la política, creo yo, es hacer lo que estamos haciendo, plantear cuáles son los temas prioritarios para los distintos sectores del campo nacional y popular, plantear cómo se consolida y profundiza este modelo y avanzar en el marco de alianzas que tienen que sostener ese proceso. Y acá se han hablado varios, desde la necesaria reestructuración del movimiento obrero, que no puede estar fraccionado en 5 pedazos. Estamos en una casa, en un sindicato, y eso lo agradecemos, pero es obvio que tenemos que consolidarlo, hasta el rol que tiene un sector de una nueva clase trabajadora que no está organizada, que no está representada por sindicatos, y que es lo que nosotros queremos expresar en la CETEP, hasta la necesidad de recuperar una serie de sectores medios que han participado del proyecto nacional y que en los últimos años se han apartado, sobre todo en los núcleos urbanos relativamente grandes. Ese es el centro del debate. ¿Cómo acertamos eso? Y para eso tenemos una cierta propuesta. Queremos repetir este encuentro Río Cuarto, este encuentro del pensamiento emancipatorio, en una versión más grande, en una escala más grande, y pensamos hacerlo hacia el 26 de julio. Y en ese marco, tener representaciones de sindicatos, de empresarios, de sectores sociales, de trabajadores, de estudiantes, de fuerzas políticas, lo más amplio posible, que coincidan en esa voluntad de consolidar y profundizar el proyecto. Ese es el objetivo nacional importante que tenemos en este debate político, 26 de julio. Y luego tenemos otra fecha, el 22 de agosto, en la que pensamos una acción ya no tanto de modelo, de proyecto, de desarrollo de esa opción, sino más una opción política. Queremos mostrar la capacidad de movilización y de acción de una fuerza política poderosa que apuesta a continuar la transformación del país. Esos son los dos grandes momentos en donde queremos posicionar una política, algunos compañeros, pero sobre todo un proyecto político que debe continuar y profundizarse. Y esa es la contribución principal que vamos a hacer en este proceso político que todavía no está delineado, porque recuerden que todavía falta mucho para el proceso electoral, falta mucho, y el adelanto de la búsqueda periodística, de los autocandidatos, todo eso también tiene una parte de espuma que se lleva el viento o la ola que retrocede. Nosotros lo que queremos hacer es instalar eso, y tenemos en los próximos meses dos objetivos muy claros y específicos. Es más, bajando un poco a la capital, tenemos otro objetivo también específico, y es una cosa que se ha empezado a conversar y que supera el marco de lo que ha sido o es Unidos y Organizados, que retoma un poco la idea del mercado central, y que se da también en este marco del debate y la discusión, que está en otros espacios también. Nosotros no somos los únicos dueños de ideas, creo que somos los que estamos discutiendo más profundamente, pero esta idea que hay que discutir está en muchos sectores y hay que favorecerlo. Sin discusión política no hay movilización, sin movilización no hay organización, sin organización no hay fuerza social que profundice el proyecto. Y este proyecto es como la bicicleta, si se detiene, se va a caer. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir teniéndolo en movimiento. A nivel de la ciudad está planteada también una actividad para principios de julio de todo este espacio, también de debate, de juntar, y que sea amplio, que sea algo que trascienda y que movilice a todos los sectores y que ayude a ir debatiendo esta
ciudad, Buenos Aires, que el Frente para la Victoria quiere tener. En cuanto a las debilidades de lo que se ha construido, y lo que hemos construido en Capital, pero las conocemos bastante bien. Las conocemos bastante bien, pero sabemos de dónde partimos y sabemos lo que hemos avanzado. Y yo creo que hemos avanzado. Hemos realizado bastantes cosas, hemos buscado una representación institucional que en parte hemos conseguido. No se ha hablado de la articulación entre el trabajo en la legislatura y el resto del territorio, lo cual es una limitación. Se están haciendo algunas cosas, pero sin duda se podrían hacer bastante más y sobre todo el trabajo, el marco institucional, servir para proyectar el desarrollo del trabajo en el territorio. Se ha hablado de la participación en el PJ, que es poca porque tenemos pocos afiliados, porque tenemos pocos locales reconocidos, porque en el proceso de afiliación pocos compañeros quisieron trabajar y participar, y esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos debilidades que tenemos que ir superando y construyendo. Y tenemos también una oportunidad. Tenemos una oportunidad porque creo que tenemos la política correcta. Y la política correcta es la que impulsamos en la campaña y es la que impulsamos más brevemente en el intento fallido de construir una lista que compitiera en las elecciones internas, y que en ese caso se daba en el marco de una alianza con Carlos Tomás, que encabezaba esa posición. Todo eso acabó, se trabajó en una lista de unidad y ahora se inicia una nueva etapa. Creo yo que en esta etapa nosotros tenemos con amplitud y con iniciativa política la capacidad de movilizar y liderar sectores importantes del peronismo y del kirchnerismo en la capital para que se vaya trabajando en este modelo 2015. Hay dos cosas que quiero referirme a Capital y que no se hablaron acá en la síntesis. Es una, la posibilidad de que se adelante el proceso electoral de la capital. Eso es una cosa que está planteada, se habló y nos pondría algunas exigencias mayores en términos de alianzas, de definiciones, de candidatos, etc. Con un elemento adicional que yo tampoco escuché que se hablara, y es que cambió el sistema, la ley electoral de la capital. Ahora existen las PASO en la ciudad de Buenos Aires, y existen las PASO modelo Córdoba, ¿no? Y esas PASO, con legislación modelo la de Córdoba, lo que hacen es cambiar muy significativamente la forma en que se va a desarrollar la lucha política en las comunas. Por la sencilla razón de que hasta ahora la participación en el Frente para la Victoria se definía por las conducciones de las estructuras de los aparatos partidarios, y quien no arreglaba ahí estaba expuesto a internas muy difíciles de desarrollar o quedaba totalmente afuera. El modelo PASO de alguna manera amplía, democratiza y abre las posibilidades de participación electoral en la comuna de una manera que yo creo que todavía nosotros no hemos analizado. Eso es una tarea que desde el punto de vista político tienen que encarar todos los compañeros que piensan una política de conducción y de acción política en una comuna. 20 afiliados hacen falta para hacer una lista en una comuna. Es decir, la posibilidad de los núcleos de poder tradicional de subordinar al conjunto de la fuerza se han reducido fuertemente. Eso tiene que ver, obviamente, con el interés del PRO, que no tiene prácticamente ningún local en la ciudad y que saca el 60% de los votos, ¿no es cierto? Entonces, ahora hay una realidad distinta y nosotros deberíamos analizarla y pensarla en perspectiva de qué queremos construir en tanto poder institucional a partir de abajo, a partir de la comuna. Porque si en el proceso electoral se han mostrado debilidades, donde más claramente se han mostrado nuestras debilidades es a nivel de las comunas. La única que disputamos, nos fue bien, que fue en la 4, en un marco de alianza. Pero en las otras
ahora hay una realidad distinta y nosotros tenemos que comenzar a pensar en ella, porque vamos a tener que actuar y sobre todo además porque los otros van a actuar teniendo en cuenta esa realidad. Respecto al planteamiento del proceso, no lo sabemos. Respecto a las perspectivas de la ciudad, tampoco la sabemos. La ciudad está muy sobredeterminada por los temas nacionales y por lo tanto, en la medida que avance el proceso nacional, es también en la medida que se va a clarificar el proceso de la ciudad. Entre otras cosas porque los candidatos en la ciudad, sobre todo los rivales, van a estar definidos en parte. Si hay alianza entre Macri y UNEN, va a ser una cosa completamente distinta a que si no hay alianza en el marco de lo que van a plantear para la ciudad. Por último, hay temas de fondo que se mencionaron acá, que es cómo se construye. Y se mencionó el tema de la cuestión del trabajo, se mencionó la cuestión de la vivienda, se mencionó también algunos la cuestión de la educación. Yo te decía, hay temas centrales para la construcción del territorio y en varios de esos temas se planteó que tiene que haber profundización de la política, como en vivienda, profundización de la política y profundización de la línea y de qué estamos haciendo y qué podemos hacer. Yo creo que lo que muestra este plenario es que es necesario hacer plenarios más seguidos y que es necesario hacer plenarios con temas específicos, con temas de fondo, de manera de formarnos o definir políticas más específicas para el conjunto de los compañeros. De todas maneras, yo quiero felicitar a los compañeros organizadores porque lo hicieron en poco tiempo, hicieron una carpeta con bastantes materiales que dan base para discusión y dan base del trabajo de los frentes, así que me parece que este plenario atrasado, que no podíamos postergar más, porque además si lo hacíamos después del Mundial iba a ser un papelón, digamos, que este plenario había que hacerlo desde el principio de año, pero este plenario tiene que ser un elemento que nos dinamice en la necesidad de discusión política. Este es un año de discusión intensa y de accionar político, de discusiones intensas sobre lo que queremos que vengan y hacia dónde queremos que se dirija, y de accionar intensa para lograr esos objetivos. Yo creo que tenemos que trabajar efectivamente en el marco de la unidad de las fuerzas del Proyecto Nacional y Popular. Yo creo que tenemos que ser optimistas. Lo que vamos a entrar es en un área de disputa por el sentido y por el rumbo de ese proyecto nacional, y creo que no estamos desarmados en ese enfrentamiento. Tenemos herramientas, tenemos que tener propuestas, tenemos que tener iniciativas y tenemos que tener capacidad de mostrar que desde el movimiento Evita somos capaces de abrir, de coordinar, de liderar y de conducir el conjunto y los sectores más amplios del movimiento nacional. Esto es una tarea difícil, es una tarea compleja, es una tarea que no se resuelve de un día al otro, pero es una tarea a la que creo que estamos llamados inevitablemente, porque la buena noticia es que el movimiento Evita está vivo y es sin duda el producto más auténtico, más dinámico y más fuerte de estos 10, 11, 12 años de gobierno nacional y popular. Y nosotros hemos venido para quedarnos y hemos venido para avanzar y consolidar la transformación fuerte, definitiva, por esa Argentina justa, libre y soberana. Así que, compañeros, felicitaciones por este encuentro y vamos para adelante, que no vamos a dejar. Gracias.